Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Carnas, en esta programación 15 minutos con la Biblia, porque desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, te damos las gracias por esta mañana. Alabamos y bendecimos tu nombre, que eres bueno y misericordioso. Te ruego que perdones nuestros pecados, que envíes tu Espíritu Santo para que nos dé el discernimiento, la luz y la sabiduría de saber leer las Escrituras, de saber ver nuestro corazón, nuestro estado espiritual a través de las Sagradas Escrituras. Y te ruego, Señor Jesucristo, que nos guíes y nos ilumines en las decisiones que tomemos en esta vida. Todo esto te lo pido con la intercesión de nuestra Madre Santísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a continuar con Judith capítulo 5. Holofernes, jefe supremo del ejército asirio, supo que los israelitas se preparaban para la guerra, que habían cerrado los pasos de las montañas, fortificando las cimas de los montes y obstaculizando las llanuras. Se enojó muchísimo y llamó a los jefes de Moab, a los generales de Ammón y a todos los gobernadores del litoral, y les dijo: hijos de Canaán, díganme qué pueblo es este que se estableció en la montaña, qué ciudades habitan, cuál es la importancia de su ejército, en qué consiste su fuerza y su poder, qué rey guía su ejército, y por qué no se ha dirigido a mí como los otros países occidentales. Ahior, general de todos los amonitas, le respondió: escucha, Señor, que te diré la verdad sobre ese pueblo que habita esta montaña junto al que te encuentras. Este pueblo desciende de los caldeos. Habitaron primero en Mesopotamia, pero no quisieron seguir a los dioses de sus padres, que vivían en Caldea. Se apartaron del culto de sus padres y adoraron al Dios del cielo, al Dios que habían reconocido. Por esto sus padres los despidieron de la presencia de sus dioses y se refugiaron en Mesopotamia, donde permanecieron largo tiempo. Pero su Dios les aconsejó salir de su casa y marchar a la tierra de Canaán. Se establecieron en aquella y adquirieron oro, plata y gran cantidad de ganados. Después bajaron a Egipto porque el hombre se extendió en Canaán y permanecieron ahí mientras tuvieron alimentos. Allí el pueblo aumentó mucho de modo que ya no podían contarse. El rey de Egipto los obligó a trabajar haciendo ladrillos, los oprimió y los redujo a la condición de esclavos. Clamaron a su Dios, que castigó la tierra de Egipto con plagas incurables. Entonces los egipcios les mandaron lejos de ellos. Dios secó el mar Rojo para que pasaran, y los condujo hasta el Sinaí y Cades Barné. Echaron a todos los habitantes del desierto. Luego habitaron el país de los amorreos y acabaron por la fuerza con todos los jebonitas. Pasaron al Jordán, ocuparon toda la montaña y despidieron al cananeo, al fereceo, al jebuseo, a los siquemitas, a todos los guirgaseos, y permanecieron ahí mucho tiempo. Mientras no ofendieron a su Dios, vivieron felices, porque estaban con ellos un Dios que odia el mal. Pero cuando se apartaron del camino que les había trazado, fueron exterminados en numerosos desastres y desterrados a otros países. El templo de su Dios fue arrasado y sus ciudades tomadas por los enemigos. Pero ahora, cuando volvieron a su Dios, regresaron de los diversos lugares en que se encontraban. Se posesionaron de Jerusalén, donde está su santuario, y habitaron la región montañosa que había quedado desierta. Así pues, poderoso Señor, informemos para saber si este pueblo se ha portado mal y si han pecado contra su Dios. Si la cosa es así, subamos y ataquémoslo. Pero si no hay maldad en esa gente, déjalos y vuélvete. No sea que su Dios los proteja con su escudo y toda la tierra sea testigo de nuestra derrota. Cuando Ahior terminó de hablar, el pueblo reunido en torno a la tienda comenzó a criticar. Los magnates de los Ofernes y los habitantes de la costa de Moab hablaron de apalearlo. ¿No tenemos a los hijos de Israel? Es un pueblo sin fuerza que no está preparado para la lucha dura. Subamos, señor Holofernes, que será un botín para tu ejército. Judith capítulo 6. Calmado el alboroto de la asamblea,
Holofernes, jefe supremo del ejército de Asiria, dijo a Ahior delante de los moabitas y de los pueblos extranjeros: ¿Quién eres tú, Ahior, y quiénes ustedes que se dejaron sobornar por Efraín y que hoy se permiten profetizar en contra de nosotros? ¿Por qué nos aconsejan que no luchemos contra Israel diciendo que Dios los protege con su escudo? ¿Qué otros dioses hay fuera de Nabucodonosor? Él nos dará fuerza y los exterminará de la faz de la tierra, sin que su Dios pueda librarlos. Nosotros, sus siervos, venceremos a los israelitas de una vez, y no resistan el empuje de nuestra caballería. Los quemaremos sin distinción. Su sangre chorreará por sus montañas y las llanuras se convertirán en cementerios. No se mantendrán en pie ante nosotros, pues serán totalmente destruidos, dice el rey Nabucodonosor, señor de toda la tierra. Él lo dijo y todas sus palabras se cumplirán. En cuanto a ti, Ahior, mercenario de Amnón, que pronunciaste estas palabras para tu desgracia, desde ahora no verás mi rostro hasta el día en que me vengue de esta raza venida de Egipto. Entonces la espada de mis soldados y la lanza de la multitud de mis servidores traspasará tu cuerpo. Cuando yo vuelva del combate, tú estarás reunido con los muertos de Israel. Ahora mis servidores te van a llevar a la montaña y te dejarán en una de las ciudades de la subida, para que compartas la suerte de ellos. No pongas esa cara si crees que son invencibles y que no se cumplirán mis palabras. Holofernes mandó a los hombres de su tienda que tomaran a Ahior, lo llevaran a Betulia y lo entregaran a los israelitas. Sus servidores lo tomaron y lo sacaron fuera del campamento a la llanura. De allí pasaron a la montaña y llegaron a las fuentes que están al pie de Betulia. Cuando los hombres de la ciudad los divisaron, tomaron sus armas y salieron hacia la cumbre del monte, mientras que los honderos impedían su subida, disparándoles piedras. Los asirios llegaron a la base del cerro, ataron a Ahior, dejándolo tendido al pie del cerro, y volvieron donde su señor. Los israelitas bajaron, se acercaron a él, lo desataron y lo llevaron a Betulia, presentándolo a los jefes de la ciudad, que en aquel tiempo eran Osías, hijo de Miqueas, de la tribu de Simeón, Jabri, hijo de Gotoniel, y Jarmí, hijo de Melquiel. Convocaron a todos los dirigentes de la ciudad. También se reunieron a la asamblea los jóvenes y las mujeres. Pusieron a Ahior en medio del pueblo y Osías lo interrogó sobre lo que había pasado. Ahior les dio a conocer lo que la asamblea de Holofernes, lo que dijo delante de todos los jefes de los asirios y las amenazas de Holofernes contra Israel. Entonces el pueblo se arrodilló y clamó a Dios: Señor Dios del cielo, mira su soberbia y ten piedad de tu humilde pueblo. Vuelve hoy tu rostro a los que te están consagrados. Animaron a Ahior y lo felicitaron calurosamente. Después de la reunión, Osías lo invitó a su casa y ofreció un banquete a los dirigentes. Durante toda la noche pidieron la ayuda de Dios a Israel. Judith capítulo 7. Al día siguiente, Holofernes ordenó a su ejército y a todos los pueblos que se le habían reunido para la guerra poner su campamento cerca de Betulia, ocupar los pendientes de la montaña y pelear contra los israelitas. Ese mismo día su ejército se puso en marcha. El número de guerreros era de 120,000 de infantería y 12,000 jinetes, sin contar los encargados del equipaje y la gran cantidad de hombres que iban a pie con ellos. Acamparon en el valle que está cerca de Betulia, junto a la fuente, y se extendieron a lo ancho desde Dotán hasta Belmaín y a lo largo. Después Betulia hasta Quiamón, que está frente a Estrelón. Cuando los israelitas vieron aquella multitud, se asustaron y se dijeron unos a otros: sin duda estos devorarán todo el país, y ni los montes más altos, ni los barrancos, ni las colinas detendrán su marcha. Sin embargo, cada cual tomó su equipo de guerra. Encendieron hogueras en las torres y permanecieron atentos toda la noche. El segundo día, Holofernes exhibió toda su caballería ante los israelitas que había en Betulia. Examinó las subidas de la ciudad y ocupó los manantiales, dejando soldados en ellos, y él volvió a su ejército. Los príncipes de Esaú, los jefes de Moab y los generales del litoral se acercaron a él y le dijeron: escucha, Señor, una palabra,
y no habrá ni un solo herido en tu ejército. Este pueblo de los hijos de Israel confía más en las alturas de las montañas que habitan y donde no es tan fácil subir que en sus lanzas. Por eso, Señor, si quieres ahorrar la vida de tus hombres, no pelees contra de ellos. Quédate en tu campamento y conserva a tu ejército. Basta que tus siervos ocupen las fuentes que brotan de la falda de la montaña. Como los de Betulia se abastecen de agua de esas fuentes, la sed los destruirá y entregará la ciudad. Nosotros y nuestro pueblo subiremos a lo alto de la montaña para vigilar que nadie salga de la ciudad. Hombres, mujeres y niños desfallecidos por el hambre caerán en las plazas antes de que intervengas con la espada. Así los habrás castigado duramente por su rebeldía y por no haber salido a tu encuentro pacíficamente. Estos consejos agradaron a Holofernes y sus oficiales, y Holofernes ordenó actuar conforme a ellos. El ejército de los moabitas salió reforzado por 5,000 asirios. Llegaron al valle y se apoderaron de los depósitos de agua y de las fuentes de los israelitas. Por su parte, los edomitas y amonitas acamparon en las montañas frente a Dotán y mandaron algunos al sur y al este frente a Egrel, que está al lado de Juz sobre la torrente Mohmur. El resto del ejército asirio quedó en la llanura y cubría todo el país. Sus carpas y equipajes formaban un campamento inmenso porque era una enorme muchedumbre. Desanimados, clamaron los israelitas al Señor su Dios al ver que los rodeaban sus enemigos sin que pudieran escapar. 34 días estuvieron cerrados por el ejército asirio, infantes, carros y jinetes. A los habitantes de Betulia se les acabaron las reservas de agua. Los pozos se agotaron y tuvieron que racionarla. Los niños y las mujeres y los adolescentes desfallecían de sed y caían en las calles de la ciudad. Entonces todos los hombres, mujeres, jóvenes y niños acudieron en tropel a Usías y dijeron a una voz: que Dios sea juez entre ti y nosotros, porque tú eres el causante de estas desgracias al no querer tratar de paz con los asirios. No hay quien nos pueda socorrer ahora. Dios nos ha abandonado en manos de los asirios para morir de sed y miseria. Convoca pues ahora a todos los que están en la ciudad y entreguémonos voluntariamente al ejército de Holofernes, pues es preferible vivir cautivos y bendecir al Señor que ver expirar a nuestros ojos a nuestras esposas y niños. Te exigimos por el cielo y la tierra, por nuestro Señor y Dios de nuestros padres, el que nos castiga por nuestros pecados y los de ellos, que tomes esta resolución hoy mismo. Toda la asamblea se conmovió profundamente y clamó a Yahvé su Dios a grandes voces. Osías se levantó y dijo: tengan confianza, hermanos míos, y esperemos durante 5 días la misericordia del Señor. Quizás se apiade de nosotros y no nos abandone hasta el fin. Pero si pasado este plazo no llega ningún socorro, haremos lo que pidieron. Luego despidió al pueblo y cada uno se fue a su lugar. Fueron a las murallas y torres de la ciudad y mandaron a las mujeres y a los niños a sus casas. Pero en la ciudad había gran abatimiento. Palabra de Dios. Pues bien, mis queridos hermanos, vemos otra vez a un Jerusalén en aprietos, pero esta vez por lo menos están bien parados, confían en Dios. Por ahora ahí le voy a dejar, porque sigue lo emocionante mañana. Pero vemos cómo hay un rey en este caso que confía en Dios. Hay un hombre el cual no duda ni teme al enemigo porque su confianza está en Dios. Y vemos un pueblo creyendo hacer la voluntad de Dios que le están pidiendo que por favor se rinda y salgan en paz. Y cuando leía estas partes no dejaba de meditar en aquellos católicos. Cuando uno trata de evangelizar, de corregir, de enseñar, de amonestar, de mostrar la verdad, siempre salen aquellos que piensan que están haciendo un bien, que nos intentan callar, nos intentan censurar, nos intentan intimidar y nos empiezan a poner títulos o, como decía el padre Luis Toro, cuchillitos de cartón para querernos cortar y querernos parar en la obra que estamos haciendo hacia el reino de los cielos. Nos empiezan a decir que nos creemos mejor, que somos más santos, que somos soberbios, que
que nos queremos juez de todos, que no debemos de juzgar, y todas esas frasecitas que les encanta usar. En realidad es curioso, todos usan las mismas frases, pero es una manera que intentan intimidar al cristiano para que el cristiano se calle y puedan vivir la gente en su pecado. Pero resulta que el que confía en Dios, confía en Dios. Y aunque la gente les pida tal cosa, en este caso les pedía que se rindieran, a uno le piden que uno también se rinda en el ministerio, confiamos en Dios y que Dios manifieste su obra. Es bueno escuchar y es bueno aprender a discernir si lo que nos están diciendo es verdad o no. Pero hasta ahí. De ahí a hacer lo que nos piden, absolutamente no. Bueno, mis hermanos, un fuerte abrazo y primero Dios continuaremos mañana.